Buenas noches, soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Esta noche vamos a entrevistar a Jennifer Pedraza, la representante a la Cámara por Bogotá, que ha estado en el centro de las denuncias contra Juliana Guerrero, la futura viceministra de la Juventud. Jennifer, en esta conversación, nos trae una primicia. Hola, representante, un gusto tenerla aquí en la redacción de La Silla Vacía. Bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta yo de acompañarles. Bueno, Jennifer, hay mil preguntas que te tenemos porque has estado muy en las noticias en las últimas semanas y quisiera arrancar con la primera sobre el control político que tú le has hecho a el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Tú vienes de ser una líder estudiantil reconocida y el gobierno quiere nombrar a una joven de 22 años. Tú le has hecho un control político intenso a este nombramiento. ¿Por qué no le explicas a la audiencia en qué consiste tu reparo a ese nombramiento? Bueno, lo primero que yo les diría y te diría a ti es que este es un viceministerio que ha sido luchado por el movimiento juvenil, por el movimiento de mujeres, específicamente el Ministerio de la Igualdad, y por eso especialmente me duele mucho que esté terminando en manos de la politiquería más rampante contra la cual la juventud misma salió a marchar todos los 4 años del gobierno anterior. Y nos encontramos con que el gobierno quería entregarle este viceministerio, que no es una bobadita. El Ministerio de la Igualdad administra un fondo que tiene más de 2 billones de pesos, o sea, un billete importante, que ojalá fluyera hacia las organizaciones de la juventud, pero si no tenemos personas idóneas en estos cargos, lo que termina pasando es que o no se ejecuta o termina en las manos de la corrupción. Y este debate nosotros lo iniciamos en principio como una discusión por los méritos, porque el manual de funciones establece que para que alguien sea viceministro o viceministra de Juventudes, tiene que tener al menos un título de pregrado y ojalá un posgrado, pero si no tiene un posgrado, tiene que tener 2 años de experiencia profesional, o sea, después de graduarse, relacionada con el cargo. Entonces empezamos a notar que la hoja de vida de Juliana cambiaba muy rápidamente, encontramos que en tan solo 15 días pasó de tener un título de técnica a tener un título de tecnóloga y además un título profesional. Empezamos a investigar y encontramos que no tenía tarjeta profesional, que al día de hoy no hay ninguna certificación de que haya presentado el Saber Pro, y hoy precisamente acabamos de enterarnos de que tampoco aparece en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que es el SNIES. O sea, blanco es gallina, lo pone frito, se ¿Y come. qué quiere decir no salir en ese registro? Cualquier persona que haya estado dentro del sistema de educación superior en cada una de las universidades tiene que tener un codiguito, un código SNIES. Digamos, yo como estudié en la Nacional tengo un código SNIES por mi pregrado. Claro. Si además yo estudié una maestría en los Andes o en donde sea, me va a salir otro código SNIES por cada universidad en la que yo estudio, incluso cuando me presento. O sea, esa es la base global de información. Juliana Guerrero no aparece en ningún momento en esa base de datos asociada a la Fundación Universitaria San José, que es la universidad que en 15 meses le entregó no solo un título, sino 2, uno de tecnóloga y uno de profesional, a pesar de que no hubiera presentado el Saber Pro, y que sabemos que es una universidad que juega con los sueños de la juventud con una pésima calidad y que el Ministerio de Educación no ha hecho nada sobre este tema. Pues, representante, o sea, ¿qué quiere decir exactamente que no aparezca el código? ¿Que compró ese título o que en realidad nunca fue a esa universidad? O sea, ¿qué significa eso? Si sumamos el hecho de que no tenga tarjeta profesional, de que no tenga Saber Pro y de que no haya salido en el SNIES, todos estos son indicios que nos hacen pensar que su título profesional no es válido, que es irregular, y por eso yo ya la denuncié en fiscalía por presunto fraude procesal y además por falsedad en documento público. Todos estos elementos constituyen un delito y que ya no es solamente de meritocracia, que es de lo que te he estado hablando hasta ahora, sino que nos lleva a un asunto de corrupción. Si una persona es capaz de mentir y de actuar de manera opaca a la hora de presentar su hoja de vida, ¿qué nos garantiza a los jóvenes y a las jóvenes que no va a repartir la plata de este fondo del Ministerio de la Igualdad a diestra y siniestra entre tantos poderes oscuros que se mueven en este país y en este gobierno específicamente? Podemos ver el full de su debate en la Cámara de Representantes que fue muy interesante. Hoy la Fundación Universitaria San José, que es la universidad de la que supuestamente se graduó Juliana Guerrero, acaba de confirmar que su título es inválido, pues no cumple un requisito obligatorio que es haber presentado el Saber Pro, como lo hemos venido denunciando desde nuestra labor de control político. Esto es tan descarado que esta señora Juliana Guerrero esta mañana amaneció amenazándome con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y por sacar todas estas denuncias a la luz. Hasta lograron que el ICFES sacara un comunicado diciendo que supuestamente los estaban hackeando. Representante, este caso es muy raro porque
es como que han hecho demasiado esfuerzo para ella nombrarla, no, pues la acusación de hackeo, ha intervenido el ministro Benedetti, el presidente de la República se refirió a ella como una joven rebelde. ¿Quién es Juliana Guerrero realmente? Bueno, la información que yo tengo sobre ella es la que los medios de comunicación han conocido y sabes que de hecho yo no tengo ningún problema personal con ella, no me cae ni mal ni bien, nunca he tenido ningún contacto personal, pero sí me parece que aquí digamos, mezclándose muchas esferas del poder. O sea, hasta el ICSIE sacó un comunicado diciendo que yo les estaba hackeando cuando es una información pública que se puede consultar en Google. Fueron capaces de sacar, incluso hoy me respondieron un derecho de petición diciéndome que no me van a decir si Juliana Guerrero presentó el Saber Pro. Un montón de cosas que yo digo que están escondiendo y cuáles son los poderes que están detrás, aunque es evidente, Juliana Guerrero es muy cercana a Armando Benedetti y al mismo presidente Gustavo Petro, y por eso es que también es muy decepcionante. Ella dice que no, que ella cumple el único requisito para ser viceministra, que es ser joven. Pues yo le digo Juliana y le digo especialmente al presidente Petro, en donde yo quiero hoy poner la responsabilidad política, que en Colombia hay más de 12 millones de jóvenes en este país. Hay 12 millones de jóvenes, muchos de ellos con formación profesional, muchos hasta con posgrado, sin conseguir un trabajo digno. Incluso muchos y muchas tienen que irse del país. Esa es la realidad de mi generación, porque no encuentran aquí una alternativa para salir adelante, como para que le regalen un puesto de este estilo. Estamos hablando de más de 15 millones de pesos de salario a una persona que ni siquiera es franca en su hoja de vida. Yo me atrevo a decir hoy que el título de pregrado de Juliana Guerrero es falso, y si no es así, pues yo espero que ella lo pueda demostrar. Yo le pregunté en el Congreso, Juliana Guerrero, ¿usted compró el título? ¿Le salió en un paquete de Cheetos? Explíquele eso a la juventud, que usted quiere supuestamente trabajar para ella. Pues lo primero que debe hacer es ser respetuosa con un movimiento juvenil que sí se ha formado y que sí se ha preparado mucho para ocupar estos espacios. Incluso gente del pacto, o sea, incluso gente de Colombia Humana. Yo no le estoy diciendo al presidente Petro que nombre ahí a alguien. Y Juliana era líder del movimiento estudiantil durante las marchas, o sea, tiene una trayectoria en el movimiento estudiantil. Yo estuve en el movimiento estudiantil del 2018, del 2019, del 2021. He hablado con mis compañeros y con mis compañeras y ninguno me ha hablado de ella como una lideresa estudiantil, digamos, con una cierta relevancia o preponderancia. E incluso hace poco salió una denuncia de que ella, pues digamos, poco representativa habría sido incluso del movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar. De hecho, ella actualmente es delegada del presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en donde ha habido denuncias alrededor de que su voto en el Consejo Superior ha estado al servicio de los clanes políticos de la región, de Ape Cuello y del rector de la Universidad Popular del Cesar, que sigue atornillándose en el poder. Claro. Jennifer, hay como un subtexto en toda esta discusión, en redes, en la pregunta que le hacen en Blue Radio, que podemos ver el full ahorita, como si Juliana Guerrero estuviera ahí porque tenga una relación sentimental con el presidente. No sé, podemos ver la pregunta de Néstor Morales. ¿Cómo es su relación y hasta dónde llega su relación con el señor presidente? Listo, yo agradezco mucho que me hagan esa pregunta, porque pues yo con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional y a mí me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del gobierno. Me está pasando a mí, le pasó a Laura Sarabia, le pasó incluso a María Paula Correa. Esto va más allá de un tema de ideología o de postura política, sino un poco del machismo que hay dentro del mundo de la política. Le pasa también a las mujeres jóvenes que están trabajando de útiles con congresistas, y es que si está trabajando ahí es porque tiene algún vínculo amoroso sexual con el jefe y no funciona así. Me parece que ese subtexto siempre, como dice Juliana Guerrero, en ese video siempre hay como esa sospecha. Tú no lo has dicho en tus denuncias, pero ¿cómo reaccionas tú frente a eso, ¿no? Como de que al final la conclusión de tanta gente sea, no, es que es porque es la novia, es porque siendo tú una feminista que también tiene como una trayectoria en ese campo, ¿cuál es tu reacción frente a eso? Mira, yo diría dos cosas. Lo primero es que yo nunca me he metido con ese tema porque yo no tengo ninguna prueba y no quiero contribuir a difundir una narrativa machista sobre estos asuntos. No quiero contribuir a esa idea siempre que yo no tenga ningún elemento sólido para denunciar, así que yo por eso no me he metido con ese tema e invitaría a que el debate de control no se base en rumores de ese estilo, que en eso puedo decir que estoy de acuerdo con Juliana. Si no hay elementos sólidos para denunciarlo, pues yo no voy a entrar en esa discusión, y lo que puedo contribuir es decir que no quiero difundir esas ideas porque no tengo cómo demostrarlo.
Pero sí te voy a confesar que esto me ha llevado a mí misma a un debate profundo sobre, no, entonces, por ejemplo, ella es una mujer joven y es una mujer afro, ¿qué tanto es posible exigir entonces un cumplimiento de una meritocracia y de unos títulos cuando yo también soy consciente de las desigualdades estructurales que hay en este país? Pero también sé que hay muchas mujeres jóvenes afro formadas que de verdad a punta de mucho esfuerzo han salido adelante y que incluso están hoy orbitando al gobierno nacional y que votaron por este gobierno, muchas de ellas, y que podrían estar ocupando espacios de poder. Entonces sí me pregunto, o sea, hay un punto en el que empieza a reñir el criterio del mérito con la corrupción y con el clientelismo. Por eso es que el movimiento social siempre ha privilegiado el mérito, porque tú puedes encontrar mujeres jóvenes afro que cumplan esos criterios, pero cuando eliminas ese criterio lo que empieza a pasar es esto, y es que esos puestos se los lleva la politiquería más rampante y no la gente que proviene de esas causas reales. Claro, porque yo te iba a preguntar eso porque hay un tema de representación que es el que ella esgrime y es como para ser viceministro de la Juventud se necesita ser joven, yo soy joven, check, ¿no? Lo cumplo. Y mucha gente dice, claro, es como hay como un sesgo de clases, como la mirada del establecimiento, entonces que tienes que, si no eres graduado de los Andes, entonces no tienes los méritos. Tu respuesta a eso es que claro, que hay muchos otros jóvenes casi que como con la misma historia que Juliana, pero que tienen los títulos. Y añado algo, y es que yo he defendido la educación como un derecho es porque estoy convencida de que le abre a uno la mente, le cambia la forma de ver el mundo. Y aquí estamos hablando de un requisito de pregrado que en mi experiencia personal, yo no fui la misma cuando empecé a estudiar que cuando me gradué. Tuve la posibilidad de estudiar, lo cual debería ser un derecho, pero lucho porque sea un derecho es porque estoy convencida de que cambia las mentes, de que no es lo mismo estudiar a no hacerlo, y por eso quiero que todo el mundo pueda acceder y que todo el mundo pueda graduarse, pero en ninguna medida eso me lleva a desconocer la importancia de que la gente se eduque. O sea, es una contradicción muy dura decir que uno quiere que la educación sea un derecho, pero al tiempo que no importa si la gente se educó. Además, pues Juliana Guerrero accedió a una universidad pública y en general creo que si ella decidiera sacar un programa profesional adelante tendría las posibilidades de hacerlo. Lleva varios años siendo contratista del gobierno, gana alrededor de 5 millones de pesos según lo que dijo en esa entrevista, pero lo que ella ha preferido es tomar el camino corto. Por ahora todo lo que he investigado me indica que su título es inválido, que es irregular, y este es el camino corto que además solo le sirve a los poderosos. O sea, ese es el camino que utiliza solamente la gente que tiene poder político para aplastar quizás las iniciativas y las voces de la gente que sí se ha esmerado sin acceso al poder político por educarse, por formarse. Entonces, para mí, no te lo niego que yo misma me he confrontado cuando empecé en esta investigación, pero cada vez las cosas que descubro me hacen sentir más indignada, y además me ha buscado gente del movimiento afro, del movimiento juvenil, del movimiento incluso de las juventudes cercanas al pacto, para decirme que ellos mismos y ellas mismas se sienten muy indignados y muy usurpados y muy instrumentalizados en este camino. Claro, representante, usted no solamente ha hecho un control político, sino que ha ido más lejos y le ha advertido al ministro de la Igualdad que si la nombra, usted lo va a denunciar penalmente por prevaricato. Miremos el trino en el que hace la advertencia, y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta del ministro de la Igualdad? Hasta el momento, todos nuestros indicios y la información que tenemos implica que a pesar de nuestras denuncias, el Ministerio de la Igualdad va a nombrar a Juliana Guerrero en el Viceministerio de las Juventudes. Hace poco, ayer, el mismo presidente Gustavo Petro en una reunión señaló que es él el que nombra a los viceministros y a las viceministras directamente. Así que a mí me interesa, y yo hoy estoy convencida de la necesidad de poner esta responsabilidad política ya en el presidente, ya en el ministro. Ya no se trata solamente de Juliana Guerrero, sino en especial de qué va a hacer el Ministerio de la Igualdad y el presidente. ¿Por qué digo que él puede estar incurriendo en prevaricato? Porque hoy ya hay una denuncia penal en fiscalía, porque ya hay documentos de público conocimiento que indican que él puede desconfiar de la información que está consignada en la hoja de vida de Juliana Guerrero. Y en ese sentido, que él la posesione desconociendo estos elementos podría hacer que él caiga o que sí termine envuelto en prevaricar. Esa es nuestra denuncia, y lo que le estamos diciendo al ministro Florian es: no nombre a Juliana Guerrero. Y me das pie para decirte algo más, y es que yo soy ponente del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Yo creo que Colombia sí necesita un Ministerio de la Igualdad. Hemos tenido escándalos de corrupción en el MINTIC, eso no significa que no necesitemos un MINTIC. Hemos tenido escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación, no significa que no necesitemos un Ministerio de la Educación. Pero lo que está haciendo el gobierno con este tipo de escándalos es
dinamitar y gastarse toda la legitimidad política que puede tener una apuesta que no es de este gobierno. El Ministerio de la Igualdad no es de Petro. El Ministerio de la Igualdad es del movimiento de mujeres, del movimiento trans, del movimiento LGBT y del movimiento de jóvenes que tanto hemos luchado por una cartera que de verdad atienda en serio nuestros problemas y que cree política pública desde una jerarquía importante. Ahorita quiero volver al ministro Florian porque también está en el centro del debate sobre la ley de cuotas, pero antes de eso, yo sí quería hacerle una pregunta, representante, que tiene que ver con los jóvenes, y es que pues, los jóvenes en este gobierno, yo diría que han sufrido varias reveses, ¿no? O sea, acabar con las cuotas, con el subsidio del ICETEX, la promesa de crear esta cantidad de nuevos cupos en la universidad pública, pues está lejos de cumplirse. Ahorita el viceministerio de la Juventud pues se lo dan a una persona que no llega ahí por su mérito en el movimiento. Y así hay varios otros casos donde sí, pues la subida de las cuotas del ICETEX, que me parece que es el más grande. Acabaron con los programas como de subsidio. Renta joven, tuvimos renta joven. Y sin embargo, los estudiantes que salieron a marchar masivamente en el 2019, en el 2020, no se han pronunciado, ni siquiera los de las universidades privadas, que igual también participaron en las marchas, se han manifestado por la pérdida de una cantidad de subsidios que tenían como esta del ICETEX. ¿A qué le atribuye usted que los estudiantes han sido tan pasivos en este gobierno? Yo creo que el gobierno del presidente Petro tuvo una estrategia que fue la de intentar embolsillarse el movimiento social. Solamente le sirven las marchas que son a su favor. Las marchas que son críticas con el gobierno las va tildando el presidente de aliadas del paramilitarismo, de aliadas de la derecha, fascistas, y eso es una cosa muy crítica porque yo creo que nos va a pasar factura durante varios años y durante varios gobiernos de aquí en adelante. ¿A quién le atribuyo eso? Uno, hay gente en el movimiento juvenil y estudiantil que tiene miedo de quedar con el uribismo por salir a marchar contra este gobierno. Y yo les quiero decir como el miedo al fuego amigo. Como el miedo al fuego amigo y yo no quiero hacerle el favor a la derecha, y yo les quiero decir que esto es mucho más amplio que solamente el petrismo y el uribismo, que hay unas agendas que existían antes de Uribe, antes de Petro, y que van a seguir existiendo después de Uribe y después de Petro, y que son las causas que nos mueven el corazón de verdad, como para que se las entreguemos en bandeja de plata a cualquier gobierno, no solamente digo el de Petro, el de Fajardo, que yo soy fajardista, voto por él, así por el de Fajardo. El movimiento social no puede anestesiarse ni abandonar esas banderas porque trazan un horizonte y son causas de vida. Dos, también le han apostado a nombrar gente del movimiento social en los altos cargos del gobierno, de manera que uno se siente como, no puedo marcharle a mi compañero, a mi compañera, pero pues eso también ya lo vimos en México, ya lo vimos en Argentina, y termina, digamos, enseñándonos que no podemos transar las causas del movimiento social por un puesto en un ministerio. Y también un tercer punto, que es el problema del relevo generacional. La gente que estaba en el movimiento estudiantil no es la misma que hoy está, no es la misma que estaba en mi época. Los que estábamos ahí ya nos graduamos, llegó la pandemia, no pudimos garantizar un relevo porque de verdad eso fragmentó mucho las relaciones dentro del movimiento social, pero pues yo creo que hay que meterle el diente a reconstruir ese movimiento social porque no sabemos qué pasa en el 2026. Claro. Y vamos a necesitar un movimiento social sólido e independiente, que no sea de bolsillo de ningún gobernante, porque también ahí está la pérdida de legitimidad. Si nosotros no somos consistentes en esas causas, la gente dice, ay, vea que no marchaban por eso, vean que marchaban por otras cosas, y esa legitimidad no la podemos perder. Incluso en la gente no marchante, la gente que no puede salir a marchar, que trabaja todo el día, que tiene hijos, tenemos que disputarnos esa legitimidad. Yo aquí ya hablo como si no fuera congresista, sino parte del movimiento estudiantil, pues porque ahí tengo mi corazón, pero esa es como mi respuesta a lo que tú has dicho. Jennifer, y me parece que eso mismo casi que es extensivo al movimiento de mujeres. Me parece que por ejemplo, ahorita que está en el centro del debate el tema de si el gobierno está cumpliendo la ley de cuotas o no, en donde dice, bueno, como el ministro de la Igualdad es de género fluido porque se autoidentifica como ministra, entonces estamos cumpliendo la ley de cuotas. Yo entiendo que el tema del sexo no binario pues es como una nueva comprensión del sexo que es más cercana seguramente a la realidad, pero que en términos de la ley de cuotas eso implica quitarle a las mujeres más representación que ya tenemos poquita. Y que nos ha costado tanto ganar. Y que nos ha costado tanto ganarla. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Bueno,
Primero yo te diría que yo creo que si ha habido un movimiento social que ha luchado por su independencia ha sido el movimiento de mujeres. Las compañeras de Causa Justa se pronunciaron cuando en ese Consejo de Ministros Petro dijo que cómo se nos ocurría pedir que Armando Benedetti no estuviera en el Ministerio del Interior, que casi que él era la víctima de la violencia de las mujeres. Sí, Y impresionante. muy contundentemente salieron las voceras del movimiento feminista a criticar ese cuestionamiento. Creo que incluso demandaron con nosotras, juntas, las organizaciones de mujeres y yo, demandamos la interpretación de la ley de paridad en la que el mismo gobierno de Petro le hace el quite a la ley de paridad, haciendo una interpretación mañosa antes de que pasara esto de Florian. Entonces yo creo que el movimiento feminista ha sido el que más autonomía ha tenido y el que más crítico ha sido frente a cuando el gobierno pues ha traicionado ese mandato, porque además a ninguna se nos borra de la cabeza la foto de Petro con la pañoleta verde, como para que ahora sea un gobierno de los Holman Morris, de los Víctor de Correa, de los Armandos Benedettis, todos esos machitos en el poder, pues con el aval de un gobierno que se había comprometido con esta agenda. Y además no es solo como los rodea y los respalda, sino también como aísla a las mujeres que protestan. Claro, porque cuando no el caso es Susana Muhammad. Susana, Francia. Francia. Es Exactamente. Un impresionante. Es un mensaje de aquí la que proteste, la bajamos. O sea, de aquí la que proteste, la que no le guste lo que estamos haciendo, la bajamos. Pero además después, como lo que hizo Susana Muhammad, que terminó un poquito arrodillada, volviendo. Es muy humillativo. Volviendo otra vez, siendo que era una mujer que parecía tan fuerte, con unas posiciones como muy, sí, muy contundentes. Y de convicción. O sea, lo que ha terminado haciendo el presidente Petro es súper humillativo con las voces de las mujeres poderosas del pacto. Francia Márquez sacó más de 700.000 votos. Claro. Es decir, a ella no la puso ahí como si pone a Benedetti, sin un solo voto de la gente, como para que terminen maltratándolas de esa manera. Y yo quiero expresarles a ellas que a pesar de que nosotras no somos parte del mismo proyecto político, somos muchas las mujeres que las entendemos, que las abrazamos y que las apoyamos si ustedes quieren en cualquier momento pues protestar o quizás identifican que ese proyecto político ya no es un proyecto político en el que ustedes se sientan cómodas. Pero ese es el primer punto. Vamos a lo de Floriana ahora. Ese es un tema espinoso porque yo, por ejemplo, he apoyado y he luchado siempre los derechos de las personas trans, pero por eso mismo es que me parece que lo que aquí podemos estar viendo es una instrumentalización de las causas del movimiento trans. Claro. Porque él no es trans. Porque él no se identifica como una persona trans, pero no solo eso, es que él, digamos que en el pasado no se ha identificado tampoco como una persona de género fluido. Él ha dicho que se identifica como una ministra porque es una persona marica. Estoy citando las palabras que él está usando, no quiero referirme de manera despectiva en ninguna manera. Lo que quiero plantear acá es que tomando la decisión de hacer esto, de hacerle trampa a la ley de paridad, acudiendo a identificarse con un género fluido, lo que hace es, uno, instrumentalizar las causas del movimiento trans, porque él habita un cuerpo que ha sido históricamente privilegiado, que es un cuerpo de hombre mestizo, digamos en una sociedad patriarcal en general, o sea, no ha tenido una experiencia de vida trans que las personas trans han, mejor dicho, el movimiento trans ha tenido que sufrir mucho para tener una representación, pero no solo eso. Hoy hay denuncias contra Juan Florian por haber despedido a una mujer trans activista. Entonces aquí hay unas inconformidades, ya ha habido pronunciamientos de organizaciones LGBTI y del movimiento trans señalando que no se sienten representadas por esa apuesta. Pero en cambio, haciendo esto lo que se hace es generar una tensión muy fuerte porque el mensaje es: el avance de esos derechos van en contra de los derechos políticos conquistados por las mujeres y yo me rehúso a esa tesis porque eso fragmenta fuertemente el movimiento social. Entonces, yo le pediría a Juan Florian respeto por las causas del movimiento trans y del movimiento feminista y directamente al presidente Gustavo Petro. Si no es con el ministro Juan Florian, entonces, ¿qué tal si saca, digamos, a Armando Benedetti y pone una ministra? ¿Qué tal si saca a Monte Alegre y pone una ministra? O sea, aquí aquí lo que está pasando es que el presidente Petro incumplió la ley de paridad y está buscando ponernos a pelear entre nosotras y entre nosotros mismos cuando él debería cumplirla, así sea a través de otro ministerio. Claro, porque no es que no pueda nombrar a Florian, puede nombrar, Exacto. puede sacar a cualquier otro hombre de los ministerios. Ese Claro. es el punto. Entonces ya les dije, Armando Benedetti, se me acaba de ocurrir así como un nombre cualquiera. Y hablando de Benedetti y los temas de género, no sé si viste un trino de su suegra, de Lina Cobo, reciente, felicitándolo por su cumpleaños. Me parece chévere que lo veamos, porque me parece que Armando Benedetti ha comenzado como a reescribir su propia historia, digamos, de violencia con las mujeres y me pregunto si tú sientes que esa batalla la va ganando.
Yo no creo. Yo creo que la gente no es boba en Colombia. Si ellos intenten que la gente se le olvide, todo el mundo sabe qué clase de lagarto politiquero es Armando Benedetti. Y además a él le brota por los poros su machismo. Mira que no es capaz de tener un debate con Katy, conmigo, sin tildarnos de ignorantes, de decirnos que no sabemos pensar. O sea, él se la pasa diciendo porque nos enfrentamos en la Corte Suprema que tenemos que demostrarle pruebas de lo machista que es. Y yo hable 5 minutos y en esos 5 minutos estoy segura de que se le sale cualquier argumento machista porque él no ha decidido tener una actitud que rectifique y eso es muy importante. Sí, hay mucha gente y el presidente Petro acude mucho a eso que dice como, ay, entonces si uno de pronto la embarró, si un hombre la embarró, entonces no tiene ninguna posibilidad. Claro que la tiene la posibilidad de rectificar, de disculparse, de reparar a la víctima, de garantizar que no haya repetición, de autocriticarse y pues de cambiar como todos hemos cometido errores en la vida y podamos cambiar la persona que somos. El problema es que Benedetti no ha hecho nada de eso, no ha reconocido su violencia sistemática contra las mujeres. Lo escuchamos en los audios contra Laura Sarabia diciéndole colla, creo, es una palabra horrible, sí, horrible, que yo la verdad nunca había escuchado, pero que es muy violenta contra ella. Nunca se ha disculpado públicamente, nunca ha hecho un compromiso de reparación, una garantía de no repetición y hoy sigue concentrando mucho poder político sin haber hecho ninguno de esos procesos. Lo mismo que Holman, antes que reconocer sus falencias y reparar a las víctimas, tiene más poder. es usar su poder político incluso para evitar que los denuncien. Ese es el punto, que usualmente los hombres con violencias machistas y basadas en género buscan el poder político es para silenciar a las mujeres, para que no los denuncien, para meter miedo de que las mujeres hablen contra ellos. Por eso al final nuestra reivindicación aquí es que no hay ningún proceso en el que a las víctimas se les ponga en el centro de estos procesos. Incluso el presidente Petro ha retuiteado mensajes desconociendo las denuncias de las víctimas, restándoles credibilidad, y eso es contra lo que siempre hemos luchado, Bonita, porque que nos crean al menos, o por lo menos que nos acompañen en el proceso de denuncia. Pero si de entrada tú ves que el presidente está diciendo que tu denuncia es mentira, ¿qué garantía tienes de que los investiguen, de que haya transparencia en el proceso, de que no te traten más, de que no te persigan? Una de las mujeres más poderosas, Cielo Rusín, que lo que hacía era defender al victimario, pues es difícil de creer ese compromiso, me parece, de género. Que es como una oportunidad perdida, porque me parece que si en algún gobierno las mujeres tenían ilusión de tener una representación más grande, más poder, como que su agenda estuviera en la primera plana. Yo le he puesto una tusa. Para mí este gobierno ha sido una tusa profunda. Y entonces cuando pienso en qué se viene, porque vuelvo a lo de que muchos sentimos miedo de, uy, no, si hacemos esta crítica vamos a quedar con el uribismo, para mí estamos en una disputa por qué significa construir un proyecto político alternativo. Cuando nosotros decidimos desprendernos y criticar en voz alta a este gobierno, no nos convertimos en uribistas, nos convertimos en personas que levantamos del suelo la bandera de lo alternativo, queremos limpiarla, lavarla y ponerla de nuevo como una opción viable para la gente, porque de lo contrario, si la gente va a empezar a elegir solamente entre Roy Barreras y Benedetti, los candidatos de la derecha, van a decir que aquí todos son iguales, que aquí la corrupción no hay posibilidad de tener un gobierno transparente y honesto. Entonces, para mí, alzar la voz contra este gobierno y también decir que no queremos volver al pasado, ni votar por el uribismo, ni nada de eso, es disputarnos esa bandera de qué es lo alternativo y qué es lo que le queremos ofrecer a la gente como una alternativa distinta a la derecha. Jennifer, y ese proyecto alternativo es Fajardo, o sea, tú eres parte de esta coalición que está apoyando a Sergio Fajardo, has sido bastante crítica de esta coalición ahora Colombia por la unión entre Dignidad, que es tu partido, con el MIRA y el Nuevo Liberalismo. ¿Es esa realmente como un proyecto alternativo? Yo creo que la candidatura presidencial de Fajardo es un primer paso en ese camino. Obviamente no va a ser fácil. Yo me pregunto si Daniel Quintero gana la consulta del pacto y es el candidato del pacto, ¿estará toda la gente alternativa de este país haciéndole campaña a una persona que está imputada? Y no solo eso, sino a una persona que representa lo que él representa. Yo esperaría incluso que personas de ese sector pudieran, no sé, esperaría una reorganización de las fuerzas políticas una vez se despetrifique la izquierda colombiana. Y entonces para mí la candidatura de Fajardo es un paso en ese camino, que es un paso para quitarle poder a los clanes más corruptos de este país, que yo veo en el Congreso cómo salen a hacer ruedas de prensa diciendo que no votan algo del Congreso, del presidente, y llegan a votarle todo porque tienen participación en el gobierno, tienen ministerios, van a llegar profundamente fortalecidos a las elecciones del 2026, cuando supuestamente este gobierno era el que iba a enfrentar a los clanes, cuando era el gobierno que iba a debilitar a la clase política tradicional. ¿De qué clanes estás hablando en particular? Por ejemplo, Ape Cuello, por ejemplo, el clan de Torres de Atlántico, por ejemplo, el partido de la U, tienen la fiduprevisora 90 billones de pesos
maneja hoy toda la rama del partido de la U en la fiduprevisora, que además son los culpables de la corrupción que hoy está viviendo el modelo de salud de los maestros, que tan firmes han sido con Petro. Entonces, lo que hizo el presidente Petro y su gobierno fue usar la salud de los maestros como una moneda de cambio con la politiquería, me refiero al partido de la U. Entonces, Y ahora les quita el ministro, pero no les quita la fiduprevisora. no, la fiduprevisora. O sea, que van a seguir Y votando. van a seguir con- ahí. Yo creo que van a seguir votando con él porque estamos hablando de, digamos, la carne del pernil. Realmente la fiduprevisora es una entidad muy poderosa. Entonces, toda esa gente a la que antes el presidente Petro no bajaba de aliados con la parapolítica, narcotraficantes, ahora realmente son un sector político muy fortalecido. Y yo he encontrado, Juanita, ya en mi experiencia en el Congreso, que ha cambiado mucho mi percepción, que uno puede tener diferencias ideológicas con mucha gente, pero si esos debates están completamente cooptados por la corrupción, tú no tienes la posibilidad de persuadir a nadie, ni de construir un acuerdo. O sea, uno hace esas intervenciones en el Congreso como pensando en que alguien lo vea en YouTube, porque la mayoría de gente ni siquiera lo está escuchando, o la mayoría de gente también tiene su propia agenda. Name está en la calle hoy, Name está en la cárcel hoy, Name está en la cárcel hoy, Calle está en la cárcel también. Es decir, esos presidentes de Senado y Cámara, yo no voté, fui la única que no votó por Calle cuando se lanzó a la presidencia de la Cámara, pero entonces yo decía, para mí sería un paso muy importante en esa transformación de largo plazo que necesita Colombia, debilitar a esa clase política tradicional, y yo sí creo que Fajardo lo puede hacer. Jennifer, y en aras de ese objetivo, ¿estás dispuesta a tragarte el sapo de la alianza con el Mira? O sea, nosotros teníamos una idea de que tú estabas peleando con Fajardo o estabas pensando en salirte de la coalición porque aliarse con el Mira iba en contravía de tus principios feministas. ¿En qué está esa decisión? Por ahora, mi posibilidad o mi aspiración en este momento es ser candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá, y esa coalición no se ha pactado ni se ha consolidado aquí en Bogotá. Yo espero que podamos hacer una lista en la que las personas como yo nos sintamos cómodas, que podamos hacer una coalición en la que las personas feministas que defendemos los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas, nos sintamos cómodas. Y esa es la discusión que yo estoy dando en este momento dentro de mi partido, y que también supongo que se dará con el nuevo liberalismo, y esa es la conversación en la que estamos ahora. Pero sí, tienes razón, me siento incómoda, no me siento representada pues en esa apuesta. Es difícil también porque, por ejemplo, en las elecciones de Senado, ni Dignidad solo hubiéramos pasado el umbral, ni el nuevo liberalismo solo pasó el umbral. Entonces tenemos una situación difícil que también, pues eso es lo que pasa cuando uno hace política de opinión, y es que es súper difícil sobrevivir frente a toda la tracamanada de votos pues comprados en ese país. Entonces, por ahora estoy en esa... Incluso desde la perspectiva de género, me parece que el partido del Mira plantea un dilema grande, porque yo como periodista política he visto pocos partidos donde las mujeres estén más empoderadas que en el Mira, ¿no? O sea, en el Mira ganan, tienen como sistema cremallera, no son relleno. Entonces hay como un empoderamiento desde ese punto de vista, y desde el punto de vista como de apoyar emprendimientos de las mujeres, pero en los temas morales son absolutamente conservadoras. Los derechos reproductivos claramente no están dentro de su panorama. Esto es pensar en dos cosas. Primero, eso no solamente está pasando allá, sino también en el Centro Democrático. ¿Quiénes son las precandidatas presidenciales del Centro Democrático? Son mujeres. Y bueno, todo eso es una disputa. También creo que la izquierda y los sectores de centro y alternativos tenemos que preguntarnos qué espacio nos han dado a las mujeres para crecer y florecer, al punto de que hoy casi no tenemos candidaturas femeninas en el espectro, digamos, democrático, que no es la derecha. Uno. Y dos, es que el problema es que además internacionalmente hay un auge de estas ideas que amenazan el Estado laico, que amenazan los derechos individuales. Milei está proponiendo eliminar el feminicidio del Código Penal. O sea, hay todo un auge de estas visiones profundamente conservadoras y que rayan ya las libertades individuales y que quieren un Estado confesional. Y yo no estoy diciendo, o sea, esto no pasa solamente con un congresista o con un partido, pero sí me preocupa ese ambiente internacional. Entonces creo que la defensa de un Estado laico va a ser parte central de la agenda de Colombia del 2026 en adelante. Jennifer, el Congreso es algo que a la mayoría de gente no le interesa, ¿no? A la mayoría de gente le parece que son los corruptos, salen en la Inbamer Poll siempre con los peores niveles de popularidad, y sin embargo, me atrevo a pensar que para el 2026 el Congreso es la gran apuesta que tiene el presidente Petro, es la gran apuesta ahora del Centro Democrático Uribe. Anunció que va a ser el número 20 o 25 de su lista.
con lo cual eleva la importancia de las listas al Congreso. Tú que llevas ya casi 4 años en el Congreso, ¿qué tan importante te ha parecido el Congreso? La gente odia el Congreso y la verdad que le importa muy poco el Congreso. Si nada más en las elecciones pasadas yo tuve que llamar a mi tío y decirle, hola tío, no se le olvide que hoy son las elecciones, vote por mí, o sea, siendo mi tío. Y eso pasa mucho que la gente no sabe, además porque votar el tarjetón del Congreso es un ICFES, o sea, es todo un tema difícil. Pero yo creo que estos últimos 4 años ha habido mucho énfasis en la importancia de un Congreso elegido pues de manera transparente, todos los escándalos de corrupción que hemos visto que mantienen la tradición de los gobiernos anteriores. Así que yo tengo mis velitas puestas en que la gente vote a conciencia al Congreso, que no venda su voto y que también indague quiénes son las candidaturas. Yo creo que esa apuesta de las listas cerradas ha terminado siendo un fiasco. Ustedes van a encontrar allí representantes como David Racero, que se eligió por la apuesta del pacto y que hoy está envuelto en un montón de escándalos por explotar a sus trabajadores, pero también pues representantes y congresistas que ni siquiera asisten a las sesiones o que sus declaraciones son solamente cuando van a votar negativo o bajarle el sueldo a los congresistas. Yo he votado positivo siempre que se ha llevado un proyecto de ese estilo. Entonces yo espero que la gente esta vez sí participe y sí vote a conciencia y sepa por quién vota y le exija responsabilidad a sus congresistas. A mí me exigen mis votantes y me encanta, o sea, nunca es una cosa como toda, perdón que use esta palabra, pero lambona no hay que ser lambones con los políticos, hay que exigirnos, hay que pedirnos y hay que hacer control político para que efectivamente cumplamos lo que prometemos. Entonces yo tengo ahí una expectativa y una esperanza de que la gente vote a conciencia al Congreso y que se informe y que también ojalá castigue los partidos que han sido vinculados a escándalos de corrupción. O sea, ¿y para qué sirve el Congreso, Jennifer? Si tú tuvieras que explicarle a la gente por qué es importante elegir gente buena al Congreso, ¿cuáles son las 3 razones? Bueno, lo primero es que el Congreso es el que aprueba o niega todas las leyes en este país. Ejemplo, 8 veces intentamos prohibir el matrimonio infantil, 8 veces se cayó, solamente la 9ª logramos una cosa tan básica como que se entendiera que a los niños y a las niñas no se les casa. Ejemplo de por qué es importante las leyes. 2, control político. Si el Congreso no hace control político, no vamos a enterarnos, por ejemplo, de que Juliana Guerrero seguramente falsificó su título en la hoja de vida. Todo esto es por lo que nos pagan a los congresistas, es por hacer control político, no por ser unas focas que aplauden todo lo que hace el presidente, sea el presidente que sea. Y lo tercero que yo diría es una representación de las causas y de las posturas ideológicas y filosóficas que están en tensión. Entonces, sí, yo soy una mujer feminista, eso quiere decir que defiendo los derechos de las mujeres. Hay personas en el Congreso que se oponen a eso. Defiendo los derechos sexuales y reproductivos. Hay personas que se oponen a esas causas. Acabo de poner un ejemplo del Estado laico. Si se presenta un proyecto que pretende, a ver, me estoy imaginando, que religión en todos los colegios los dicte un solo... bueno, no, voy a poner otro ejemplo. Acabamos de radicar un proyecto de ley que implica crear una comisión para reparar y atender a las víctimas de abuso sexual en contextos clericales, o sea, en las iglesias o de diferentes religiones, no tiene que ser solo católica, todas las religiones. Ese va a ser un debate muy importante en el que se van a empezar a expresar todas las posturas ideológicas y filosóficas que hay en la sociedad. Entonces, para mí el tercer punto es una lucha cultural. El Congreso es un espacio de batalla cultural. A veces uno presenta un proyecto sabiendo que lo va a perder, pero solo porque abrir el debate es importante para la sociedad. Jennifer, la gente tiene la idea de que es muy corrupto el Congreso. Si tú fueras a decir, bueno, de 100 congresistas, dada tu experiencia, ¿cuántos son corruptos? ¿Es la mayoría? ¿Es una minoría? ¿Cuál es, si lo tuvieras que poner así en números, cómo lo describirías? Yo diría que todo el Congreso, entonces estamos sumando Senado y Cámara, yo diría que el 10% de los congresistas son honestos. ¿Solo el 10%? Solo el 10%. Pero cuando dices el 90% que no lo son, ¿es qué es lo que hacen? La corrupción tiene muchas formas de concretarse, ¿no? Puede ir desde la forma más explícita, que ya recibir maletas con billetes en efectivo, como fue con NAME y con Calle, según lo que ha investigado hoy la Corte Suprema, hasta, por ejemplo, actuar en función del lobby y de los intereses privados. Así sea una línea borrosa, ¿sí? Pero para mí hay unas industrias que específicamente hacen un lobby muy clave en congresistas que no se declaran impedidos en este tipo de debates. Y creo que si analizamos esa corrupción en ese espectro grande, podemos encontrar... Yo sé que me fui muy alta en ese porcentaje, pero es que estoy como sorprendida. ¿Qué lobby te ha impresionado? Digamos que no te lo imaginabas. Bueno, hace poco Cuestión Pública sacó un reportaje sobre el artículo 8 de la Ley de Salud Mental en la que nosotros somos coautoras, pues,
con la Comisión de Juventudes, en donde señalan que hubo un lobby de las grandes multinacionales como Alphabet, la dueña de Google, Meta, para cambiar la redacción de un artículo de manera que no hubiera restricción sobre las redes sociales en lo que tiene que ver con la salud mental, especialmente de los menores. Entonces yo creo que esas discusiones tienen que ser por lo menos transparentes ante el país y no estamos hablando de cualquier tema. Entonces, pero bueno, yo tengo la esperanza, me fui muy alta, yo creo que esto me va a causar problemas porque igual es una tensión, Juanita, también. Yo sé que el Congreso está lleno de una gente pues que yo quisiera que algunos de ellos no estuvieran ahí, que hay escándalos de corrupción que les anteceden, pero también es difícil porque si yo quiero que pase mi proyecto de ley, yo tengo que persuadir y tengo que lograr mayorías alrededor de esa apuesta. Eso sí, nunca a punta de comprar conciencias, nunca, yo creo que eso debe ser una línea que no pase nadie. Cuando metieron a la cárcel a Name y a Calle, me acuerdo que el presidente trinó algo como estos congresistas corruptos y yo decía, es que si ellos se vendieron fue porque alguien los compró. O sea, si llega a Colombia un presidente que dice no voy a comprar ningún congresista, llueva, trueno, relampaguee, conversaciones que tengamos, mejor dicho, las transmito por Facebook Live. Es que yo estoy pensando en eso, Juanita. Que yo te iba a preguntar eso porque Fajardo, que tú apoyas, lo que promete es no entrar en esa transacción, pero si el 90% son transaccionales o corruptos, ¿qué gobernabilidad puede dar este escenario? Me encanta esa pregunta porque yo también me lo he cuestionado. Cuando yo llegué, yo dije, uy, ¿no será que yo le estoy dando muy duro a Petro? Y de verdad es que le tocó comprar el Congreso, como dicen algunas personas en redes sociales. Y francamente mi respuesta es que no, porque pienso que la gente no le estaba pidiendo a Petro que hiciera 35 reformas al mismo tiempo. Nadie esperaba que en 4 años se cambiaba lo pensional, lo laboral, la paz, los campesinos, lo pensional. O sea, entiendo que hay muchas necesidades en el país, pero en 4 años es muy difícil cambiar todo, sobre todo con un Congreso pues muy crítico. Y no solo crítico por conciencia, sino también algunos congresistas en una actitud extorsiva como lo que vemos hoy en las declaraciones de la Corte Suprema. Pero yo creo que la gente sí esperaba que este gobierno debilitara a la clase política tradicional. Sí esperaba que en este gobierno no hubiera escándalos de corrupción como los que nos tenían hasta aquí, que nos llevaron a marchar. Entonces la gente tenía unas expectativas y yo creo que en esto puedo también decirlo desde mi perspectiva, que yo salí a marchar, todo, mejor dicho, chupamos gas, agua, sol, buscando que toda esa clase política tradicional pues por lo menos fuera debilitada, que hubiera justicia, investigación, lucha contra la impunidad, y en cambio hoy parece todo lo contrario. Entonces para mí ahí hay un enfoque, bueno, y no solamente escándalos de corrupción, sino un mal gobierno, pésimas tasas de ejecución de las cosas que sí están bajo el control del presidente Petro, que no le puede echar la culpa a la oposición. No, es que el Ministerio de la Igualdad tiene líneas de ejecución de 0%, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que casi lo acaban, le recortaron presupuesto año tras año, año tras año. Entonces, para mí, hay un error en la táctica del gobierno, en la visión quizás mesiánica y cortoplacista de que solo Petro iba a hacer todas las reformas que este país necesita. No hay una visión de largo plazo, de este es un primer gobierno, vamos a hacer un buen gobierno en ejecución, en transparencia. Quizás presentamos 3 proyectos al Congreso y esos son nuestros 3 proyectos, y proyectos de alto consenso, que el que se oponga, pues digamos que la gente pueda decir, no, esta gente sí es que volada, y más bien acumular fuerzas para un gobierno democrático más adelante también, o sea, pensar en un proyecto de largo plazo. Representante, ya para terminar, hay un trino que usted sacó hablando de que el presidente estaba haciendo gaslighting con su propuesta de que quería apoyar un congreso o una lista del pacto histórico proconstituyente. ¿Por qué no le explicas a la gente qué es esto de gaslighting? Es un concepto muy que viene del feminismo. Sí. ¿Y en qué contexto lo estabas diciendo y por qué crees que el presidente está haciendo eso con el país? Usualmente las feministas le decimos gaslighting, me perdonan el anglicismo, no hay un término que lo traduzca plenamente, pero es como cuando tu novio te dice mentiras y te manipula y tú le dices, oye, pero tú me dijiste mentiras, y él te dice, no, tú te lo inventaste, no, eso nunca pasó. Es como que intenten hacerte parecer una loca, histérica. Estás loca, eres una histérica, tú siempre eres así, manipuladora, cuando de verdad las cosas sí pasaron. Es como hacerte creer que estás loca. ¿Por qué lo pongo de presente? Porque entrevistaron a Benedetti y él dice, no, es que tenemos una oposición que está loca, se la pasa diciendo que el presidente hasta quiere hacer constituyentes, dice que hasta quiere reelegirse, y yo, pero ¿cómo así si el presidente Petro dijo una declaración? Cada 2 meses reaparece diciendo el presidente, no, una constituyente, pero no es para la reelección, pero mentiras, la gente está gritando reelección, bueno, ustedes son los que deciden. O sea, un montón de ideas que Petro pone, después retira, bueno, la verdad nunca retira, pero las deja enfriar, después las vuelve a poner, lo mismo del golpe de Estado blando, ya estaríamos en el 7º golpe de Estado blando, y ninguna de esas cosas realmente terminan ocurriendo, pero sí justifican cada vez la concentración de poder en el presidente.
Y esto no me importa si es Petro, piensen, por ejemplo, si hay alguna persona que confía todavía en el presidente Petro, si esto fuera Uribe, o sea, es que Uribe ya propuso antes compró congresistas para modificar la Constitución para una tercera reelección y fue la Corte Constitucional la que lo frenó. Entonces, por eso para mí esto es un asunto de principios, de que la democracia implica pesos y contrapesos. El otro argumento, ¿cuál es? No, es que la gente votó por el presidente Petro, entonces votó por las reformas. A ver, el programa del presidente Petro, ¿saben qué sí decía? Que iban a condonar todas las deudas del ICETEX, cosa que no cumplieron. Pero lo que no decía eran las 67 páginas de la reforma a la salud. O sea, el Congreso y la gente tienen el derecho de leer, de votar, de tomar decisiones. Duque también decía algo similar, ¿sabes? Juanita decía, no, es que a mí me eligió la gente, entonces yo tengo derecho a tramitar esta reforma tributaria. No, señor, la democracia no es elegir a un presidente como un cheque en blanco para que haga y deshaga, sino que contempla otros mecanismos de incidencia. Marchar es uno, el Congreso es otro, audiencias públicas, 1000 mecanismos que la democracia contempla hoy. Representante, yo creo que por eso es que es tan importante tener gente buena en el Congreso, gente dispuesta a darse la pela por dar estos debates. Muchísimas gracias, representante, por haber venido a La Silla Vacía. Para todos nuestros televidentes, usuarios de YouTube, por favor, suscríbanse a lasillavacía.com. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.